idea de empezar con esta clase, que es la clase que tocaba para hoy, y si terminamos un poquito antes con esta, vemos el final de la otra. De todas formas, yo la clase pasada la puse completa en el campus, así que bueno, si podemos, digamos, discutir un poquito las últimas diapositivas bien, si no, después ustedes las miran en algún momento y si tienen dudas. Yo la miré pensando que yo no vine el lunes, entonces la miré hoy a la mañana para estar más en tema y quería hacerte un par de preguntas. Bueno, está bien, entonces, o sea, tratamos de ver esto más o menos eficientemente y nos dejamos 10 minutos al final para discutir lo último de Sí, yo lo hago como un audio parte. Claro, sí, así lo podemos agregar a esa parte. Sí, excelente. Bueno, este tema es como otro enfoque. Vieron que vamos cambiando de enfoque en cada clase, de escala, de enfoque, de forma de pensamiento. Y bueno, ahora volvemos a la escala del parásito y el hospedador y cosas que tienen que ver con la interacción entre estos dos, ¿no? O sea, la vez pasada nos fuimos a la escala de los ecosistemas y ahora, bueno, volvemos otra vez al nivel de organización de la interacción y las poblaciones de parásitos y de hospedadores. Y lo que vamos a charlar un poco hoy es la evolución de la virulencia, ¿sí? Entonces, y ahora ya dejo de hablar tan rápido. Pero recién andaba. Hablaste mal de él, hablaste mal. No, El Paco. recién andaba. No les gusta que los critiquen. No, fue culpa tuya. No, al contrario, yo te elogié. Porque yo le tenía Ella lo disculpó. Claro, debe ser por eso. Claro, dijo, bueno, ya fue, entonces hoy tampoco. Hago lo que quiero. No voy a tener que revisar qué pasa porque la verdad que para eso no tiene sentido tener el cosito ese. Bueno, entonces, antes de que miren lo que está escrito ahí, quería que discutamos un poco cuáles son nuestras ideas previas de qué es la virulencia. Porque nosotros usamos ese término a veces en nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? Este virus es más virulento que el del año pasado, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, definamos a qué le llamamos y a qué le vamos a llamar en el contexto de la clase de hoy virulencia, ¿sí? Entonces, ¿qué dirían ustedes que podríamos llamarle virulencia? O sea, a mí me sale como una capacidad de... Me sale reproducción, pero no sé si es reproducción. ¿Reproducción de quién? Del virus. Del parásito, ¿no? Sí. Vamos a generalizarlo. Aunque, como que casi todos los ejemplos de los que vamos a estar hablando hoy son de microparásitos, ¿no? Bueno, ¿qué? Carga viral. Me carga viral, digo yo, pero es carga parasitaria. Sí. Yo pienso en la capacidad de infectarse y de causar enfermedad. ¿Cómo sería eso? Susceptibilidad. ¿Esto todo como parte de lo mismo o como dos cosas distintas? Parte de lo mismo. Infectar y causar enfermedad. Sí, como que la enfermedad capaz es, a medida va evolucionando cada vez tiene más síntomas o son más fuertes o es más difícil. Entonces, pero, o sea, ahora estamos hablando no de la evolución de la virulencia, sino de qué entendemos por virulencia, ¿no? Así después cuando hablamos de la evolución, o sea, hablamos de lo mismo. Entonces, en ese contexto, lo que vos decís es la capacidad de generar síntomas, Claro. ¿sí? Entonces, sería algo parecido a esto de causar enfermedades, Claro. ¿no? Síntomas. ¿Algo más?
sé si está involucrada la supervivencia también del parásito. ¿Del parásito? Claro. ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo estás pensando? Porque digo, si es un parásito más resistente o que vive más, quizás tiene más virulencia que otro que quizás dura poco en el organismo, entonces no. Y cuando pensás en supervivencia, estás pensando en el individuo parásito o la población, la persistencia del patógeno, o sea, en un hospedador, en una población, o sea, Me estás tirando mucho demasiado. No, sí, quizás de la población dentro de un hospedador. Sí, porque bueno, vamos a hablar más de la supervivencia del parásito y con eso básicamente tiene que ver con la supervivencia del hospedador un poco. Porque sea, porque ponele, ves dos cepas y, por ejemplo, ves capaz que una mata más gente que otra. No sé, que tiene que ver con los síntomas. Como que, o sea que también estamos pensando en cosas que tienen que ver con la supervivencia del hospedador, y el punto. ¿No sería la susceptibilidad eso? Que sea más susceptible a una cepa que a la otra. No, pero está diciendo que la cepa. Pero cuando vos decís, no sé, un parásito tiene tal virulencia, ¿no? O sea, o tiene una virulencia mayor que el del año pasado, o que tal otra especie de parásito, o algo así. ¿En qué cosas estamos pensando? Estamos pensando en un parásito que tiene una mayor capacidad de reproducirse. Estamos pensando en un parásito que puede generar mayor carga parasitaria, que puede generar enfermedad, síntomas, que tiene mayor capacidad de infectar. ¿Sí? ¿Estamos pensando en eso? O sea, desde mi ignorancia estoy pensando en todas esas cosas. No sé si son todas. Está bien. Un poco todas estas tienen que ver con el concepto de virulencia. Solamente que, a ver si acá está, sí. O sea, tiene que ver con la consecuencia negativa del parásito sobre el hospedador, que de alguna forma implica todo esto y donde, salvo tal vez esta supervivencia del parásito, ¿no? Pero que está implícita de alguna manera, ¿no? O sea, como que en general los parásitos que pueden hacer todo eso tienen de alguna manera implicada su supervivencia. Ahora vamos a ver de qué manera, ¿sí? Y acá hay una idea muy importante que para mí no salió claramente de esto que hablamos antes. La transmisión. Que no es un atributo del parásito, sino que es un atributo de la relación parásito y hospedador, ¿no? O sea, si hay un virus gripe acá y vos te infectás y ella se infecta, y por ahí la virulencia en cada una de las dos va a ser distinta por cuestiones del parásito y por cuestiones del hospedador, ¿sí? O sea, porque tenés mejores defensas, porque recibiste una carga inicial menor y entonces tu organismo tuvo tiempo de responder, porque tenés, yo qué sé, distintas cosas que tienen que ver con porque tenés una, bueno, no es el caso de ustedes justo, ¿no? Pero una tiene edad avanzada y otra no, o uno tiene una enfermedad concomitante y otro no, Entonces como que tiene que ver la virulencia no solo con el parásito y las características del parásito, sino también con el hospedador. Y cuando hablamos de virulencia estamos pensando en eso, en el efecto que hace el parásito sobre el hospedador en esa interacción, parásito y hospedador, ¿sí? Pero sus consecuencias se miden en el hospedador, ¿no? O sea, si tenemos dos personas infectadas con gripe y decimos a este le agarró un parásito, un virus menos virulento que al otro, ¿por qué? Porque estamos viendo que, no sé, o le duró menos, o que tiene menos síntomas, o que
no quiero decir que se murió menos porque morir es sí o no, ¿no? Pero, y se miden estas consecuencias sobre el hospedador con varias medidas, donde como la más importante o la más evidente es la mortalidad, porque es sí o no, ¿no? O sea, si está muerto o no está muerto es como muy fácil de detectar, de cuantificar, ¿no? Incluso de decir cuánto tardó hasta que ocurrió esto. Otras variables como, no sé, la reducción en la fecundidad o el daño de los tejidos son como mucho más difíciles de medir o de cuantificar o tienen efectos como de más largo plazo. Entonces, bueno, como que a veces tienen mucha más incertidumbre, ¿no? Entonces, el aumento de la mortalidad es como de lo más evidente, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos de virulencia, podemos pensar como en distintas causas de una determinada virulencia, ¿no? Una de las causas puede tener que ver con que ese nivel de virulencia es el que de alguna manera más favorece a la transmisión del parásito o su persistencia en una población a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora lo vamos a detallar un poco más, pero como que la idea que quiero resaltar acá es que hay como que un parásito tenga una mayor o una menor virulencia, si eso tiene que ver con cosas que vimos acá, por ejemplo, su capacidad de transmisión, su capacidad de generar mucho daño y matar al hospedador, todo eso tiene de alguna manera que ver con su posibilidad de persistencia en el ambiente, ¿no? O sea, si se transmite más, eso va a favorecer su persistencia en una población. Si mata a todos los hospedadores en 5 minutos, eso va a dificultar su persistencia en la población. Entonces, bueno, ahí hay como cosas que influyen. Entonces, digamos, hay en muchísimos casos evidencia para suponer que la virulencia que un parásito determinado tiene es la que fue evolucionando a lo largo del tiempo, porque era la que más le servía para poderse sostener en esa población o en una población de esa especie, ¿sí? Y a ese tipo de virulencia le llamamos, o variación de la virulencia, le llamamos variación de la virulencia adaptativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es consecuencia de un proceso de adaptación del parásito a las condiciones particulares de esa población de hospedadores. Es la que más le sirve para transmitirse lo más eficientemente posible. Ahora lo vamos a retomar y si después les quedan dudas, lo volvemos a ver, ¿no? Pero como que la idea era por ahí diferenciar esto de otros tipos de virulencia que son no adaptativas, donde no tener determinado tipo de virulencia, por ejemplo muy alta, no tiene efectos positivos sobre el fitness del parásito, ¿sí? Y eso ocurre cuando, por ejemplo, se produce virulencia en hospedadores accidentales. Nosotros no lo vimos acá en clase, pero sí les quedó en una de las diapositivas de parásitos en efectos de los parásitos sobre los hospedadores. El último ejemplo de todos que era, no sé si lo vieron y si se lo acuerdan, el de los alces que se infectaban con un trematode, el de cambios en la distribución espacial de las especies como consecuencia de los parásitos. ¿Les suena algo así? Muy vagamente. Sí. Bueno, la cosa es que había un trematode transmitido por unos que tienen un hospedador intermediario, caracoles, como todos los trematodes, y que tenían
especie de ciervo como hospedador definitivo. Al ciervo mucho no le afecta, y de alguna manera coexiste con ese parásito, le baja un poco el fitness, pero tampoco tanto, o sea, como que se lo ama, ¿no? Pero cuando se infectaban los alces, que los alces comparten, digamos, el mismo rango geográfico que los ciervos, en los alces los trematodes como que no podían terminar de completar su ciclo y entonces migraban a los tejidos nerviosos, al cerebro y generaban así unos síntomas tremendos y los terminaban matando rápidamente, ¿no? Como no podían completar su ciclo, esos, digamos, al final los trematodes morían, los alces morían y es un hospedador accidental. Que en ese hospedador accidental tengan una virulencia muy alta o muy baja, no tiene ninguna consecuencia sobre el fitness del parásito. ¿Por qué? Porque no se transmite desde los alces, ¿no? O sea, adentro de los alces no puede completar su ciclo y entonces queda ahí trunco. En cambio, si en los ciervos cambia su nivel de virulencia, eso sí podría ser adaptativo, porque ese nivel de virulencia podría afectar cuánto se sigue transmitiendo a la siguiente generación, ¿sí? Entonces esa es como la diferencia entre los que pueden ser adaptativos o los que no, ¿sí? Bueno, otros casos en los que la virulencia que observamos en el campo no es adaptativa es cuando la defensa del hospedador mata al parásito, claramente no es adaptativa porque digamos, también le corta el ciclo y muchas veces cuando hay un hospedador novedoso puede haber, al no haber existido ese proceso de adaptación para optimizar la transmisión, entonces está desajustado y entonces ahí tampoco, al menos en esa primera instancia, es adaptativo. ¿Se ve la diferencia? Bien. Bueno, entonces ahora la pregunta que nos va a ir como guiando a lo largo de toda la clase, ¿no? Que, ¿cómo les parece a ustedes que varía la virulencia a lo largo del tiempo? Si ustedes tuvieran que hacer una hipótesis, ¿no? Partiendo de un nivel de virulencia X en un parásito que se encuentra por primera vez con una población determinada y a lo largo del tiempo, ¿cómo les parece que podrá variar esa virulencia? Pues, por ejemplo, con el COVID es que baja la gravedad de su virulencia a través del tiempo para sobrevivir, ¿no? Porque al principio estuvo matando a gente con neumonía, con fallo del órgano, ¿no? Y ahora es más o menos como un gripe para la Sí, gran mayoría. o sea, ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Donde, o sea, porque además lo vivimos en vivo y en directo, todo ese proceso de cambio, y lo que vemos hoy es que desde lo que era al principio a lo que es ahora, hubo una variación en el nivel de virulencia reduciéndose, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes que ese nivel de virulencia seguirá evolucionando a lo largo del tiempo? Si tuvieran que hacer una predicción, sí. Sí, para mí, yo pienso, sí, ese es el caso que vemos casi siempre. Pero vos nos habéis hablado de las endemias. ¿Ahí no hay ciclos a lo largo del tiempo de la virulencia? No. A ver, estas son dos cosas distintas. Cuando nosotros hablamos de las endemias, ¿no? O incluso de las epidemias, de lo que estamos hablando es de cuántas personas, no, cuántos hospedadores, que pueden ser personas o animales o lo que sea, se infectan. Pero no estamos hablando de la gravedad sí, de la gravedad del daño que el parásito hace, ¿sí? O sea, lo que decimos es, no sé,
este año se infectaron 200, al otro año 2, al otro año 500, o sea, pero no estamos hablando de cuánto... De intensidad. Intensidad es otra cosa, lo vamos a retomar en la próxima clase, pero intensidad es como... Vos algo habías definido que eran los nuevos casos. Eso es incidencia. Los nuevos casos es incidencia. Intensidad, nosotros lo habíamos, creo que lo habíamos visto, ahora no quiero decir mentiras, pero creo que habíamos dicho cuántos parásitos por hospedador. Sí. ¿Sí? ¿Es así? Sí, también. Bien. Sí, sí. Y prevalencia Sí. era qué proporción de casos positivos tenemos en una población, ¿no? Sí, sí. Y la incidencia es cuántos casos nuevos tenemos por día o por año o por el periodo de tiempo que estemos considerando para el análisis, ¿sí? Entonces, en estos ciclos que vos mencionás, lo que estábamos siempre pensando es número de casos nuevos o lo que fuera, pero no estábamos pensando en cuán graves son los casos, que es distinto a lo que estábamos hablando recién del COVID, que por ahí vos hoy podés tener mucha más gente que está con COVID, pero mucha menos gente que se muere. Claro. ¿Sí? O sea, entonces en ese sentido es que Cali decía, bueno, al principio sí, te agarrabas COVID y el 30% se moría, o el 10, no me acuerdo el número, pero eran un montón, y ahora es rarísimo que se muera alguien por COVID, ¿no? Bien, ese es un ejemplo re claro. Entonces, ¿se les ocurre algún otro ejemplo? ¿O alguna, les parece que esta es como la única opción posible? ¿O podría haber otra opción posible? ¿Siempre va a pasar esto? Lo primero por eso es como tiene la parte como tipo de deriva que es súper estocástica y no. Sí. Como, qué sé yo, puedo haber enfermedades capaz que surgen, no sé, un virus empieza ébola, que agarra y casi seguro que morís, y es como que se mantuvo, o sea, yo sé siempre que sí, te agarra la ébola y. Sí. Chao. Vamos a hablar de ébola más adelante también. HIV Bueno, y HIV crónico. eh, Queda. se vuelve crónico, sí. Tanto en el ejemplo que dijo Cali como en el ejemplo del HIV, yo el paréntesis que quiero hacer es que lo que nosotros vemos hoy no es solamente producto de la evolución de los virus, sino que es producto de la intervención que nosotros hicimos sobre ese sistema, ¿no? En el caso del COVID con la vacunación, y también en el caso del COVID con las infecciones previas, ¿no? Entonces se genera como, si bien ya sabemos que nos podemos infectar varias veces de COVID, pero algún tipo de memoria queda inmunológica que hace que pueda ser menos virulento, y además gran parte de la población humana se vacunó, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como un cambio que nosotros generamos, o sea que lo que vemos hoy no necesariamente es producto de una evolución adaptativa del patógeno, ¿sí? Y en el caso del HIV, lo que tenemos es que el HIV es una enfermedad digamos, de larga, una infección de larga duración, donde los síntomas se empiezan a observar a partir de un determinado momento bastante tardío de la infección. Y hoy por hoy, en muchos países, lo que hay es tratamiento para cuando se detecta, o sea, hay como búsqueda o análisis de rutina donde se detectan las infecciones y se hace un tratamiento para nunca llegar a esa etapa de complicación de la enfermedad, ¿no? Entonces ahí también hay una intervención asociada que tal vez si nos vamos a África, a lugares donde hay mucha menos cobertura de salud o no hay acceso,
tal vez eso no termina siendo tan así, ¿no? O sea que les rompí las dos hipótesis. No, pero es medio que depende de la capacidad nuestra o de generar una respuesta inmune a eso que prevalezca Sí. y de la medicina que tengamos en ese momento. Si se desarrolló alguna vacuna, si hay tratamiento, Claro. siempre va a depender de eso, cómo evoluciona la virulencia. Sí, sí. Si pensamos en un sistema que uno, digamos, deje evolucionar libremente, ¿no? O sea, por eso pensaría más en tal vez animales silvestres, que es donde menos intervención tenemos en cuanto a vacunas y tratamientos. ¿Cómo pensamos que sería la evolución de un patógeno a lo largo del tiempo? O sea, lo pienso como Si que fuera depende adaptativa, ¿no? Yo pienso siempre es que la meta, el objetivo es sobrevivir hasta un tiempo en que puedas reproducirse, ¿no? Sí. Entonces van a adaptarse en la manera que permita ese objetivo. Así que creo que depende. Por ejemplo, el COVID, si mata todos sus operadores no va a sobrevivir, así que hay que bajar la virulencia. Sí. Pero en las bacterias, por ejemplo, con penicilina, ¿Penicilina? Sí. Es que ahora muchas bacterias tienen resistencia como reacción de nuestra intervención y han aumentado su virulencia. Así que creo que depende de cada situación, porque es como que cuáles maneras van a servir el objetivo final. Sí, o sea, está muy bien la idea que usaste como punto de partida, que tiene que ver justamente con esto de que sea adaptativo, ¿no? O sea, salvo que sea un accidente y sea algo, digamos, que no tiene como ningún impacto posterior sobre el fitness, pero cuando es el hospedador natural de ese parásito, claramente todos los cambios que se vayan produciendo van a tender o van a estar favorecidos si eso favorece la supervivencia y reproducción o transmisión de ese parásito, ¿no? Tengo una pregunta, Sí. vos estás viendo esto porque es una relación entre los dos. Sí. Cari dijo algo bien, o sea, es el parásito que quiere intentar reproducirse, Sí. pero a su vez el hospedador va a intentar sacárselo de encima. O sea, es como una competencia en cada interacción. Si es así, vamos a suponer que fuera un parásito de vida libre, o sea, que no fuera humano. ¿No entraría en juego mucho cómo se adapta el parásito al sistema inmune de cada hospedador? Sí. Y eso no estaría dándote a vos el parámetro de cómo es que evoluciona en el tiempo. Sí, o sea, como que, la respuesta inmunológica va a determinar de alguna forma también hacia dónde evoluciona el parásito, ¿no? O sea, sí, es no sé, creo que ahora lo vamos a ver en más detalle, pero si es un parásito que se reproduce muy rápido y genera un efecto fulminante en el hospedador, No hay tiempo. no hay tiempo de que haya una respuesta inmune y a veces tampoco hay tiempo de que haya una transmisión, porque se te murió antes de encontrarse con otro a quien transmitirle, ¿no? Si es muy lenta, entonces da tiempo a que haya una respuesta del sistema inmunológico y el sistema inmunológico aplasta al parásito y tampoco tiene posibilidad de transmitirse, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de batalla entre ser lo suficientemente virulento, y ahora vamos a ver por qué virulento, para poderme transmitir, pero no tanto como para
afectar tan rápido la vida del hospedador como para morir junto con el hospedador antes de poder reproducir, ¿no? Bien. Históricamente, lo que se pensaba y lo que se por ahí con ejemplos como del COVID, que tiene la particularidad de las vacunaciones y todo eso, pero se podría sustentar la idea, se pensaba que los parásitos tendían a ir reduciendo su virulencia lo más posible, también como para no generar tanta reacción del sistema inmunológico y de generar algún tipo de convivencia pacífica entre los parásitos y los hospedadores. O sea, como que a la larga pasaría a ser una especie de comensalismo, ¿no? Donde el parásito afecta tan poco al hospedador que como que casi deja de ser un parásito, ¿no? Pero como que históricamente esta era la idea y de ahí salen cosas como el buen parásito, ¿no? O sea, como que el buen parásito es el que tiene la menor virulencia posible, pero que le garantiza su persistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, esta idea estaba apoyada históricamente por algunos ejemplos empíricos, entre los cuales, por ahí los de mayor relevancia o mayor fuerza, eran los de algunos patógenos novedosos, o sea, o en hospedadores novedosos, que tendían a ser muy virulentos. Uno es el ejemplo del ébola que vos mencionaste recién, el del COVID que dijo Cali, ¿no? O sea, bueno, cada vez que aparece un patógeno novedoso, es súper virulento y después como que con el tiempo va bajando, ¿no? Y en realidad está mucho menos sustentada esta idea en parásitos de larga trayectoria, ¿no? O sea, como que en los parásitos de larga trayectoria hay como información algo, o sea, los ejemplos empíricos son contradictorios o como que hay de toda la diversidad de posibilidades, ¿no? O sea, que no es que esto es tan así, ¿sí? Entonces, como que muchas veces con los novedosos se ve que son más virulentos. También se discutió mucho sobre si los novedosos son más virulentos o si parecen más virulentos porque los que tomamos en cuenta son aquellos que consideramos lo suficientemente importantes como para medirlos, cuantificarlos, tomarlos en cuenta, y entonces cuando se publican los virulentos, porque los otros es como que nadie le da tanta bolilla, ¿no? Es como, no es tan claro que esto siempre sea así. Pero bueno, esta idea hoy se discute y ya no creemos que esto sea así. O sea, que los parásitos empiecen siendo siempre muy virulentos y después siempre vayan a evolucionar hacia una virulencia cada vez menor, ¿no? O sea, esto hoy sabemos que no es así y lo sabemos por distintos ejemplos empíricos y hay como varios marcos teóricos a través de los cuales esto se piensa y que tratamos de pensar cómo va a ser la variación de la virulencia a lo largo del tiempo, y de esos marcos teóricos hoy vamos a ver dos, ¿sí? ¿Esto qué es? Es un poco un resumen de lo que hablamos recién. La idea de base es que los parásitos muy virulentos matan al hospedador rápidamente, anulando sus posibilidades de transmisión, y se asume un compromiso en que el parásito no sea demasiado agresivo y el hospedador no movilice demasiadas defensas, ¿no? O sea, como tratar de reducir el daño que hace y la respuesta del hospedador, ¿sí? Bueno, uno de los ejemplos que yo había puesto acá de los parásitos de larga coevolución es el de la mixomatosis en conejos, ¿sí? Que es como el ejemplo paradigmático y
nosotros ya hablamos de la mixomatosis, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿En qué contexto hablamos de esto? En el contexto de las mortalidades aditivas, ¿sí? Que ahí yo lo que les había contado de la plaga de conejos en Australia y que entonces el virus de la mixomatosis fue utilizado como una herramienta de control biológico. Este virus es un virus que fue aislado en conejos silvestres sudamericanos y que se vio que afectaba muy fuertemente a los conejos europeos, que eran los que también estaban en Australia, porque habían sido llevados con la colonización a Australia, ¿no? Entonces, bueno, la desesperación los llevó a probar muchas cosas distintas. El caso de la mixomatosis es un caso súper interesante, o sea, es para hacer una tesis directamente de búsqueda bibliográfica, porque realmente es como que hay cantidad de cosas estudiadas. Es uno de los ejemplos que se usa mucho como, digamos, como para pensar cuestiones de interacción parásito-hospedador, porque está súper bien estudiado y desde el principio de la liberación de la mixomatosis en Australia, pero también en otros lugares, está muy bien documentado todos los cambios que se fueron produciendo después, ¿no? Y hay como cantidad de estudios asociados que en el caso de Australia particularmente tienen que ver con tratar de mantener a raya los conejos que les están destruyendo toda la economía, los ecosistemas, todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces hasta donde habíamos llegado en aquella teórica era que cuando los liberaron inicialmente llegaron a una mortalidad altísima de 99,8%, o sea, casi todos los conejos muertos. En algunas áreas eso fue muy contundente y en otras áreas por ahí un poco menos, porque tal vez había menos interacción entre los conejos, entonces digamos, era más efectivo en algunos lugares que en otros, pero en algunas áreas fue muy efectivo y se murieron todos los conejos. Y, digamos, cuando los conejos que quedaban, digamos, cuando bajaba mucho la población de conejos, como ya vimos que la transmisión es denso-dependiente en cierta medida, cuando baja mucho la población se interrumpe la transmisión y entonces, bueno, había que volver a llevar nuevamente el virus a hacer nuevas inoculaciones, ¿no? O sea, eso es algo que fue ocurriendo a lo largo de los años, de los años. Entonces, bueno, y lo que empezaron a ver era que al principio mataba el 99,8% de los conejos y muy poco tiempo después, no sé, 2 años después, 3 años después, empezaba, o sea, había muchos menos conejos que se morían, ¿no? O sea, como que iba perdiendo efectividad muy rápidamente. Pero muy rápidamente es como en los primeros 2 años, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a estudiar este fenómeno, ¿no? O sea, qué es lo que estaba pasando con la efectividad del virus para matar a los conejos. Y ahí, o sea, se plantearon como 2 grandes preguntas, ¿no? Que tenían que ver con la virulencia del parásito, del virus, por un lado, que es la que vamos a ver ahora, y la otra con las defensas de los hospedadores. O sea, esto de que iba perdiendo efectividad, ¿con qué tenía que ver? ¿Tenía que ver con que los virus iban perdiendo virulencia? ¿O tenía que ver con que los conejos se estaban haciendo resistentes? ¿No? Entonces, bueno, eso evidentemente había muchos recursos asignados para esto, pues es un proyecto así gigantesco. La primera pregunta que se plantearon es si cambió la virulencia de los virus a lo largo del tiempo. Entonces, la metodología que usaron para evaluar esto, que además es muy elegante, o sea, es algo que decís, ay, como, qué prolijidad total, era obtener muestras
cada año obtener un número de muestras de virus en conejos silvestres de Australia, ¿no? Supónganse, no sé, de 100 conejos de distintas zonas o de distintas regiones, llevar esas muestras de virus de los 100 conejos al laboratorio y evaluar en el laboratorio, en un ensayo sistematizado, inocular esa muestra de virus en 6 conejos, la otra muestra de virus en 6 conejos, la otra muestra de virus en 6 conejos y así con las 100 muestras, ¿no? Los conejos en los que inoculaban estos virus eran conejos de laboratorio, como imagínense los ratones de laboratorio que están como recontra, sabemos todo de ellos, ¿no? Entonces es como que todos son como comparables entre sí las muestras, ¿no? Y a partir de lo que les pasaba a los conejos, ¿no? Cuánto tiempo tardaban en morirse, cuántos se morían, y no me acuerdo si también la gravedad de los síntomas, pero básicamente cuánto tardaban en morirse y si no se morían, eso también entraba en la cuenta. Se hizo como una clasificación de virulencia de cada una de esas muestras, ¿sí? Entonces, como que para cada periodo de tiempo había, no sé, 100 muestras y podías decir de las 100, tantas eran muy virulentas, tantas intermedias y tantas casi nada virulentas. ¿Se ve? Ah, y una aclaración, es que el virus con el que inicialmente se habían inoculado los conejos en Australia era un virus de muy alta virulencia, conocida digamos, por los investigadores porque digamos, lo habían testeado en laboratorio antes de liberarlo en campo, ¿no? Entonces, esos eran de alta virulencia, ¿sí? Entonces, lo que nos muestra este gráfico de alguna manera es cómo, a partir de esos virus liberados en campo, de alta virulencia, que la alta virulencia sería el de color celeste, ¿está bien lo que estoy diciendo? No. El color azul, sí. claro, el color azul, a partir de las, o sea, va de más virulento a menos virulento, ¿sí? De izquierda a derecha, para cada intervalo de tiempo que avanza de a 5 años, ¿sí? Este es un estudio que se hizo a lo largo de 30 años. Y entonces, a partir de un N inicial que era 100% de cepa virulenta, de alta virulencia, cómo fueron las observaciones a lo largo del tiempo en los siguientes 30 años. Entonces, los azules, está fea la elección de los colores, porque el celeste y el azul se parecen mucho, pero el azul es el de más virulento, el verde es el intermedio y el celeste es el menos virulento, ¿no? Y el violeta y el rojo también son como intermedios entre el intermedio y el extremo en cada caso, ¿sí? ¿Se entiende el gráfico? Bien. Entonces, ¿qué ven ustedes acá? Sabes que tanto la más virulenta como la menos virulenta son las que Casi no existen, claro. como la intermedia es la que se mantiene. O sea, como que si bien están como representadas todas las variantes, ¿no? Que eso, digamos, puede tener que ver con esto que vos decías, de cambios estocásticos por mutaciones de los virus y qué sé yo, entonces por ahí siempre vas a tener algunos muy virulentos y algunos nada virulentos, pero los que tienen mayor fitness y se llegan a transmitir más en la población y por eso se seleccionan y por eso los medimos en mayor frecuencia, son los de la virulencia intermedia, ¿sí? Y eso va a lo largo del tiempo, se va acentuando, o sea, a medida que pasa el tiempo, cada vez vamos teniendo mayor proporción de los de virulencia intermedia y menor proporción de los de virulencia alta. Tengamos en cuenta que en 1950
cuando liberaron todos de virulencia alta. ¿Sí? Entonces, de la alta, en 2 años pasaron a tener un 53% más o menos de virulencia intermedia. ¿Sí? Y de virulencia alta apenas un poquito más del 10%. ¿Se ve? Y después, a lo largo del tiempo, siempre fueron como reinoculando los virus de virulencia alta. O sea que, por más que lo seguían como agregándole de eso, igual tendía a desaparecer en la población. ¿Sí? Discúlpame, las cepas de virulencia intermedia y las menos virulentas, ¿qué son? ¿Variantes que se formaron así por mutaciones y demás? Sí, tiene que ver con eso, con mutaciones en los virus que varían su virulencia. Y digamos, tiene que ver con que esto es algo que, claro, que esto es algo que por ahí muchas veces está asociado, que es cuán rápido se reproduce el virus en el hospedador, y eso, cuanto más rápido ocurre, más recursos consume y más fuerte es el impacto sobre el hospedador, ¿no? O sea, un poco eso. Entonces, bueno, como que dentro, una parte puede ser por mutaciones, pero después, viste que en una población cualquiera, siempre vos tenés variantes, ¿no? Entonces, por más que vos hayas inoculado originalmente una cepa virulenta, dentro de esa cepa virulenta también hay variantes. Lo que pasa es que por ahí, claro, o sea, tenés una pequeña proporción de virus no virulentos y por ahí una proporción muy alta de virulentos, pero siempre hay una heterogeneidad, ¿no? Y entonces eso, cuando existe esa heterogeneidad, se puede seleccionar una cierta variante por sobre otras variantes, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, se seleccionan las cepas de virulencia intermedia. Y la segunda pregunta era si cambió la resistencia de los hospedadores a lo largo del tiempo, porque acuérdense que lo que motivaba estas preguntas era, estamos viendo que en el campo el efecto no nos está durando, ¿no? O sea, y no solo no estaba durando porque se medio casi extinguían todos los conejos, y entonces ahí se escapaba esa población de la reinfección, porque digamos, la probabilidad de encuentro era mucho más baja y era un virus que se transmitía por contacto directo de los conejos. Entonces, bueno, digamos, ¿qué pasó con la resistencia de los conejos, ¿no? Si fue cambiando a lo largo del tiempo. Entonces acá lo que hicieron fue un experimento que a mí también me parece muy elegante, que fue evaluar la mortalidad de conejos capturados en campo en Australia, ¿no? De lugares, también de distintos lugares, y inocularlos con una cepa estandarizada, o sea, de virulencia que sabían como qué virulencia tenía, ¿no? Virulencia intermedia. Y lo que vieron es esto. ¿Qué vieron? Claro, o sea que cuando vos a los conejos los inoculás con lo mismo, a los del año 1 y a los conejos en 1953 y en 1958 los inoculas con la misma variante, los de 1958 se van mucho menos afectados que los de 1953, ¿sí? Entonces esto implica que de alguna manera hubo algún tipo de selección de una resistencia o una tolerancia a ese patógeno, y eso en el campo tiene como resultado una reducción en esta efectividad que tenía este virus sobre la población de conejos, ¿sí? Entonces, este ejemplo a mí me gusta porque está
está bueno para ver que la virulencia está compuesta por las dos cosas, o sea, por cómo se comporta el patógeno, cómo evoluciona el patógeno y también por cómo evoluciona el hospedador frente a ese patógeno. Entonces, que la virulencia en sí no es solamente un efecto del parásito, porque fíjense que en el ejemplo de recién, donde inyectaban con el mismo virus a lo largo del tiempo, de virulencia conocida en poblaciones de laboratorio, y en el campo le variaba la virulencia, ¿no? Entonces ahí, en ese caso, era claramente un efecto del hospedador. Y en el primer caso, era un efecto del virus. Los virus se estaban volviendo de virulencia intermedia. ¿Se ve? Entonces, es como, esta es una parte como importante de esto, que es como un efecto conjunto de las dos poblaciones que están interactuando. Bueno, en el caso de la mixomatosis, a lo largo del tiempo, la selección natural favoreció cepas de virulencia intermedia y un aumento de la tolerancia de los conejos a los virus, ¿no? Y esto está muy bien estudiado en Australia, pero el mismo efecto también se vio en otros lugares, ¿no? En particular en Gran Bretaña y en Francia, que es donde se analizó. Bueno. Esto es lo que hablábamos recién, ¿no? En muchos casos la virulencia se asocia con la tasa de multiplicación del patógeno. Entonces, los que se multiplican más alcanzan números mayores antes, pueden infectar hospedadores susceptibles antes y generar una respuesta inmune que impide que otros lleguen, ¿no? O sea, esto de que impide que otros lleguen está pensando en si ustedes tienen, en el caso de la mixomatosis, entremezclados en la población virus de virulencia baja, media y alta, y ustedes se infectan con un combo de los tres, los de virulencia alta se van a reproducir más rápido y van a ocupar el lugar que no van a poder ocupar los de virulencia baja porque son más lentitos. ¿Está bien? Entonces, a eso se refiere con que genera respuesta inmune que impide que los otros lleguen. Cuando se genera la respuesta inmune, los otros todavía están arrancando. Y estos ya se reprodujeron y capaz que hasta se transmitieron a otro hospedador, ¿no? Entonces, si esto es así, se selecciona una mayor virulencia, ¿no? Porque las cepas más virulentas corren con ventaja respecto a las otras, ¿sí? Pero el costo de una alta multiplicación es el efecto adverso sobre el hospedador. En particular, si el hospedador queda inmovilizado y entonces no entra en contacto con otros hospedadores y, mucho peor todavía, si muere, ¿no? Entonces ahí ya no se transmite ese parásito. Entonces, bueno, si tenemos distintos individuos de la población, o sea, como que la primera explicación era lo que pasa con los patógenos todos mezclados dentro del mismo hospedador. Pero si tuviéramos un hospedador con la virulencia intermedia, el otro con el de baja, el otro con el de alta, como que en los de alta se van a morir por ahí los hospedadores antes de que se pueda transmitir y ese va a ir perdiendo. En cambio, el de virulencia baja, por ahí sigue estando ahí en el hospedador durante semanas y se sigue transmitiendo, y entonces en esa competencia se va a terminar seleccionando el de virulencia más baja, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es que lo que ocurre en la naturaleza es un compromiso entre estas dos cosas, ¿no? O sea, entre los que corren muy rápido pero se tiran al barranco y los que corren muy lento y llegan, pero por ahí tardan mucho, ¿no? Entonces, bueno, que por ahí se selecciona algo que dentro de ese compromiso maximice la capacidad de transmisión del parásito, ¿sí? Entonces, bueno, acá están como los dos ejemplos. Este es el ejemplo del parásito que se reproduce muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero rápidamente causa la mortalidad del hospedador y entonces ahí después ya no hay más transmisión posible. Entonces fíjense que algo así como que la transmisión sería
la cantidad de transmisión que se produce o algo así, uno lo podría pensar como el área ocupado por esto, ¿no? O sea, a partir de acá se transmite un poquito, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, y acá ya nada, ¿no? Sería como esta área. Este es el ejemplo del que tiene virulencia alta y se replica rápido. Y este sería el ejemplo del que tiene virulencia baja, se replica despacito, pero tarda mucho tiempo en morir el hospedador. Entonces por ahí el área bajo esta curva al final termina siendo más grande que el área abajo de la otra curva, ¿sí? Y entonces, bueno, se puede por ahí seleccionar este. Perdón, ¿qué habíamos dicho que era el área? Ese área Como la capacidad de transmitirse, y eso de alguna forma sería como el fitness o el R0. ¿Sí? Entonces, estas dos situaciones por ahí terminan, o estos dos fenotipos así extremos, terminan ganando en distintas situaciones, ¿no? En el caso del de arriba, se selecciona mayor virulencia cuando hay varias cepas del parásito dentro de un mismo hospedador, ¿no? Lo que hablábamos antes. Dentro de un mismo hospedador, los primeros que ganan son los que se llevan los recursos de ese hospedador y los otros directamente no se transmiten. Sobre todo si la densidad inicial de hospedadores susceptibles es alta, que garantice que durante ese pequeñito pedacito de tiempo pueda entrar en contacto con varios hospedadores y transmitirse, ¿sí? Entonces, claramente, en ese caso, cuando son varios dentro del mismo hospedador, por ahí el que va más rápido y es más violento se llega a transmitir y los otros no llegan porque se les murió antes el hospedador, ¿no? Y el segundo caso, que es el de menor virulencia, se selecciona cuando en una población coexisten varias cepas del parásito, pero no en el mismo hospedador, ¿no? Entonces es como que cada uno va contra la población de hospedadores, pero como que no compiten entre sí, digamos, ¿no? Entonces, el parásito afecta sustancialmente la disponibilidad de hospedadores susceptibles. Esto, ¿qué habré querido decir ahí? Sí, o sea, que los de transmisión rápida y los de transmisión lenta pero prolongada van a ir ocupando otros hospedadores y se supone que y una de las condiciones para que se seleccionen los de baja virulencia es que una vez que entró un parásito, un patógeno al hospedador, el sistema inmune no permite el ingreso de otros, ¿no? O sea que son prevalencias bajas y algún tipo de inmunidad hacia las otras variantes, ¿sí? Bueno, estas son entonces las dos. Ay. No pasa nada, esto es fácil, esto es fácil. ¿Se acuerdan de esto? Sí, ¿no? Esto es lo que habíamos visto de qué variables dependía el R0 en los microparásitos, ¿no? Esta es la misma fórmula que habíamos visto con el agregado de las mortalidades. ¿Se acuerdan que nosotros la habíamos visto simplificada? Dijimos, bueno, no nos vamos a complicar con la mortalidad, no la tuvimos en cuenta y habíamos visto que la tasa de transmisión de los parásitos,